Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras, al canal de asesorías Prexun. Yo soy el maestro Homero, soy licenciado en Letras Hispánicas, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras, y los voy a estar acompañando en este curso, etapa 3 de la materia Etimologías griegas y latinas del español. Voy a pedir que tengan su libro a la mano y, por favor, vayan siguiendo el hilo con lo que voy diciendo. Anteriormente expliqué acerca de las figuras principales de los griegos, las artes a las que se dedicaban, la literatura, la oratoria, las matemáticas, y hoy en esta cita tenemos que hacer las actividades de aprendizaje. Muy sencillas, se las voy a diseccionar. La primera dice: realice un cuadro sinóptico sobre los principales pensadores griegos de la antigüedad. Tome en cuenta las disciplinas en las que destacaron. Ok, entonces tenemos varias disciplinas. Las matemáticas, habíamos dicho algunos, la literatura, la historia, la oratoria. Entonces yo voy a diseccionarles este cuadrito y les voy a explicar más o menos los aportes de cada uno. El cuadrito es así. La época griega, tenemos estas ramas del arte: literatura, historia, filosofía, oratoria, gramática, matemáticas y medicina. En cada una de ellas, los pensadores griegos son sumamente talentosos. En literatura, Homero, creador de la Ilíada y la Odisea, conocido como el más grande poeta griego de todos los tiempos. En historia, Heródoto, el primer historiador. La gente que se dedica a estudiar historia, sociología, inclusive derecho, tiene que ver a Heródoto. En filosofía, los clásicos Sócrates, Platón. También pueden agregar ustedes otro filósofo que sepan: Aristóteles, Diógenes, el cínico, etc. En oratoria, Demóstenes, el que se encarga de mostrarnos todo lo que tiene que ver con manejar un público, los movimientos que tienen que hacer, de qué manera controlar la voz. Gramática, Dionisio de Tracia, el que hizo la primera gramática, digámoslo así, en la época griega, claramente hablando de su idioma. En matemáticas, Pitágoras, Arquímedes con sus principios, con sus teoremas. También tenemos otros como Tales de Mileto y demás, los cuales son grandes pensadores matemáticos que sentaron la base de lo que hoy en día son las matemáticas. Y finalmente en medicina, Hipócrates y Galeno, los cuales tienen muchísimos tratados y pensamientos alrededor de la medicina, como el juramento de Hipócrates, que hacen todos los médicos, donde dictan que su labor es cumplir y atender a las demás personas. Estos, queridos compañeros y compañeras, son los principales pensadores que destacan en las artes que ven aquí en pantalla. Si ustedes tienen algún otro, déjenme en los comentarios, o díganme: oye, yo creo que esto no debería de ir otro. Déjenme en los comentarios cuál creen que debería de ir. La siguiente actividad nos menciona: selecciona 2 de los filósofos griegos que se citan en el texto, investiga sobre ellos y escribe una breve biografía. Ustedes se sabrán alguna biografía de ellos. Si no, yo les ayudo con muchísimo gusto. Vamos con el primero que seleccioné. El primero fue Platón. Fue el principal seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Además, es muy importante Platón porque fundó la Academia de Atenas de Filosofía, en donde fue maestro. Sus áreas en las que destaca pues son la filosofía política, la ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, genociología, metafísica, cosmología, filosofía del lenguaje, etcétera, ¿no? Uno de los más grandes pensadores. Él murió dando clases, no literalmente, sino daba clases cuando murió, a los 80 años en Grecia, ¿no? ¿Cuál es el principal aporte de Platón? Que él es el fundador de la Academia de Atenas, es decir, la cuna de donde salieron grandes filósofos y grandes pensadores. En esa escuela de Atenas, bueno, seguramente más de uno de nosotros habrá querido estudiar ahí, pero bueno, él es, digamos, que el que fundó esa academia, además de que en las ramas en las que destaca, bueno, son muy amplias, desde política hasta psicología. Él es el filósofo Platón. Y si queremos seleccionar a otro, ¿qué les parece si elegimos a Sócrates, considerado uno de los mayores filósofos de la historia, ya que junto con Platón y Aristóteles se les conoce como los principales representantes del pensamiento griego? Se le cataloga padre de la filosofía política y de la ética. Su obra no fue escrita, sino que sus ideas fueron transmitidas a sus discípulos y estos las escribieron, ¿no? Él se la pasaba caminando, hablando, filosofando, y la gente lo iba siguiendo, sus discípulos, anotando lo que iba diciendo, y así fue como se conocen sus textos. Fue condenado a muerte por muchos detractores de la filosofía y bueno, finalmente fue asesinado en una de las plazas principales en Grecia. Este fue Sócrates.
La siguiente actividad: investiga y explica en qué consiste el principio de Arquímedes y cuál es su importancia en la ciencia actual. Yo no tengo mucha pericia en esa rama, pero investigué para ustedes y les tengo lo siguiente. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido que se aplique igualmente al agua se puede hacer en otros líquidos, y su creador de hecho solamente lo pensó para la sustancia líquida. En épocas recientes, estos fluidos en los que se aplica este principio se puede aplicar a gases, y en tal sentido esta idea que pensó aquel sabio griego pues se utiliza hoy en día en la aerodinámica, es decir, el principio que habla sobre sumergir un cuerpo que con la misma fuerza va a ir hacia los dos lados, hacia donde se sumerge como hacia donde sale. Esta idea hoy en día se aplica a la aerodinámica y a otras ciencias, por lo cual muchas de las cosas que tenemos, los aviones, no sé, yo qué sé, todo este tipo de situaciones con las que funcionan gracias al aire, es aplicado este principio, no solamente como lo pensó su creador, que era para agua, ¿no? Se puede aplicar para situaciones aéreas, para gases, etc. Este es el principio de Arquímedes. La siguiente actividad nos dice que realicemos un cuadro sinóptico con los dramaturgos griegos más importantes. Dramaturgia, ¿qué será la dramaturgia? ¿Tienen alguna idea? La dramaturgia, hoy en día en palabras súper sencillas, pues son las obras de teatro, ¿no? Dramaturgia, el arte que se dedica al drama, a las situaciones actorales que tienen que ser representadas por un actante. ¿Quiénes son los principales dramaturgos griegos? ¿Tienen alguna idea? Si no, no se preocupen, yo les ayudo. Y díganme si conocían alguna de las obras que les voy a presentar a continuación. En la época griega, Sófocles, Esquilo, Aristófanes. Tres de los mejores dramaturgos de la época griega. Sófocles con su obra Edipo Rey, Antígona, Electra, la más famosa, Edipo Rey, aquella tragedia en donde Edipo pierde los ojos por no creer la atrocidad que acaba de cometer. Si quieren saber de qué hablo, lean la obra, si no, pues bueno, sería spoiler si les dijera. Esquilo con Agamenón y Los Siete contra Tebas, obras que reflexionaban acerca de las situaciones que ocurrían en la Grecia de su época. Esquilo principal es redactor de la tragedia tal cual como género. Aristófanes, si Esquilo escribía tragedia, Aristófanes comedia, con sus comedias como Las Avispas, Lisístrata y Pluto. Aristófanes se ganó un lugar como uno de los mejores comediógrafos de toda la época antigua. ¿Han leído estas obras? Si no, díganme si les gustaría leerlas, cuál les llama la atención. Haz un dibujo que represente los tres estilos de columna que predominaban en la cultura griega antigua, y aquí se los presentamos: el dórico, jónico, corintio. Si no lean una diferencia, la diferencia es, en pocas palabras, la parte de arriba. Todos vienen siendo rectos, con sus líneas, y finalmente vemos cómo está hecho el final. En el jónico tiene más ornamentos, especie de caracoles, y en el corintio, pues bueno, comienza antes. Este comienza más arriba, más abajo, y este empieza aún más abajo. Si se preguntan cuál es el aporte principal de estos, bueno, es que hoy en día en nuestros tiempos, díganme quién no tiene algún barandal, alguna escalera con estos ornamentos, y la mayoría de palacios y castillos tienen este tipo de diseño, ¿no? Dórico, jónico o corintio. Y continuemos con ¿qué características tenía la escultura griega? ¿La recuerdan? Yo les dije una principal en la que se basaban. Si no la recuerdan, con mucho gusto yo se las presento. El tema que siempre trataban era el del cuerpo humano. En él veían el equilibrio y la proporción de la belleza. Mediante las esculturas mostraban a las personas que eran como símbolos de dioses o de divinidades. En la etapa 1 de la escultura griega, en la arcaica, las figuras eran estáticas y de frente, es decir, realmente de frente y no se mueven. En la época clásica, donde más se representó la belleza, es donde vemos todos estos cuerpos marcados o estas mujeres hermosas. Y finalmente en la helenística, las esculturas mostraban más dinamismo, es decir, se movían, ya parecían que estaban arrojando algo, lanzando una lanza y demás. Estas son las tres etapas de la escultura griega, todas centrándose en el ser humano y en su belleza. Yo soy Homero, de parte de Asesorías Prexun, y les agradezco por ver el video. Por favor, suscríbanse, comenten si les gustó y compartan. Nos vemos en la próxima.